Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Project. En esta clase vamos a iniciar entonces con algunos ejemplos de avance del proyecto. En la sesión anterior estuvimos trabajando con el proyecto ejemplo 4 y el cual le creamos una línea base. En proyectos, si revisamos la herramienta línea base, vamos a ver que ya este proyecto tiene establecida una línea base que fue guardada el 7 de mayo de 2024, línea base, ¿ok? Y significa que ya tenemos una línea base con ciertos valores iniciales, originales del proyecto, ya grabado en los diferentes campos de la base de datos de Microsoft Project. También creamos algunas vistas para visualizar algunos elementos del proyecto, como son costos, duraciones y fechas, y también el trabajo. Y recuerden que simplemente a través del menú tareas y el acceso de ver, podemos ver las tres vistas que nosotros tenemos, que es control de costos del proyecto, control de fecha de duraciones y control de trabajo. Aparte de este integrado que se llama CRON, Crono es 01, o sea, el programa de ejecución 01, donde están integrados diferentes columnas, muchas de ellas provenientes de campos calculados. Y ahora, fíjate que tenemos entonces, tenemos algunos datos en esta vista, como el costo del proyecto en esta moneda, y también lo tenemos en dólares. Y este será un campo personalizado, igual que el nivel, ruta crítica y estatus. Ahora, vamos entonces a ver algunos ejemplos que tenemos preparados para el avance de este proyecto, viendo algunos casos que se pueden presentar. Entonces, fíjense, tengo un proyecto que está comprendido entre el 20 de octubre del 2011 y el 16 de mayo del 2012. Aquí tenemos la carta de GAN. Y si queremos ver cómo está distribuido el trabajo total, que es un total de 415.234,62 horas, podemos cambiarnos de vista y nos vamos a la vista uso de tareas. Acá tenemos nuevamente el EDT del lado izquierdo, y tenemos el EDT del lado izquierdo. Tenemos también los diferentes recursos que se utilizan en el proyecto y tenemos los diferentes niveles de la estructura de desglose de trabajo. Recuerden que podemos ocultar, por ejemplo, los recursos para solamente ver los niveles del EDT que aparecen en el proyecto para no ver los recursos que aparecen combinados. Pero sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en el proyecto completo, que sería la línea número 1, donde tenemos los indicadores principales que tenemos por defecto en esta vista. Aquí ya tenemos entonces la cantidad de trabajo que se va a distribuir en ese periodo de tiempo. Y acá tenemos la hoja de cálculo, donde si presionamos botón derecho, fíjense que está el trabajo, pero el trabajo actual, ¿ok? Y yo puedo combinarlo con el trabajo previsto según la línea base. Si nos vamos entonces en la escala temporal, ¿ok? Hacia la izquierda, observen entonces que vamos a tener dos niveles donde vamos a tener el trabajo de la línea base, según la línea base, y el trabajo de acuerdo a lo ajustado. Fíjense que hasta ahora, como no existe ningún tipo de cambio, el trabajo previsto es igual al trabajo ajustado, al trabajo a la fecha. Y eso, estamos en la primera línea, que sería esta línea de acá, y observen entonces que te muestra semana a semana cómo está planificado el trabajo. Lo que debemos tomar en cuenta para preparar nuestros controles de avance es saber qué día de la semana o hasta qué día de la semana vamos a hacer el corte de avance y con qué frecuencia. Supongamos que va a ser semanal. Entonces, lo primero es establecer hasta qué día de la semana vamos a hacer nuestro corte. ¿Cuál va a ser el primer día de la semana? Supongamos que yo voy a hacer los avances de acuerdo a este calendario de un proyecto que tiene trabajo de lunes a sábado. Lo vamos a hacer para cada uno de los cortes correspondientes al final de la semana, partiendo que el primer día de la semana va a ser un día lunes. ¿Dónde verificamos esto? Fíjense, nos vamos a ir a archivo. En archivo me voy a ir a opciones, ¿ok? Y en opciones voy entonces a irme, ¿ok? Precisamente a la opción de programación. Y acá observen que por defecto, acá Project me dice que el primer día de la semana es un domingo. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a configurarlo para que el primer día de la semana sea un lunes y el último día de la semana sea un sábado. O sea, que nosotros podamos entonces establecer qué se hizo en este periodo de tiempo. ¿Okay? De hecho, como no hay trabajo el domingo, es indiferente que yo le diga los avances que tenga hasta el día domingo.
De tal manera que para la siguiente semana yo puedo informar los avances nuevamente de lunes hasta el sábado. Esto es importante para que podamos hacer las comparaciones correctas del trabajo planeado versus el trabajo real. Entonces, para tales fines, vamos a cambiar entonces, indicarle que el primer día de la semana va a ser un día lunes. ¿Ok? De esta manera que la escala temporal por semana se ajuste y concuerde con un lunes como primer día de la semana. ¿Ok? Y entonces ya aquí colocamos que el lunes es el primer día de la semana y vamos a verificarlo entonces en la distribución del trabajo. Acá le indicamos entonces aceptar. Y ahora en la hoja de cálculo del trabajo vamos a cambiar la escala temporal a semana. Botón derecho, escala temporal. Acá yo le voy a indicar que voy a usar dos niveles solamente, donde el nivel intermedio va a ser los meses, o sea, para que me distribuya entonces los meses, y el nivel inferior va a ser la semana. Y la escala temporal va a tener como menor desglose, van a ser, para el nivel inferior van a ser la semana. Entonces sería semana el nivel inferior y el nivel intermedio va a ser los meses. Le digo aceptar y observen que acá tenemos entonces lo correspondiente al plan, a lo previsto semana a semana, partiendo que este sería un lunes 17 de octubre y si queremos ver la fecha completa, en la escala temporal le pudimos cambiar el formato de la fecha para la semana. Entonces acá le podemos indicar que el formato que queremos para la fecha para el nivel inferior, ¿ok? Las etiquetas en la parte superior yo quiero que sean completas, que aparezca la fecha, ¿ok? Y ahora sí, le voy a indicar entonces aceptar y observen que me dice entonces la fecha completa. Sí, entonces, acá en este caso, esta semana, que es la primera semana del proyecto, comienza el lunes 17 de octubre y termina el 23 de octubre. Esta semana comenzaría el lunes 24 de octubre y termina en la semana o el día 30 de octubre. Y así sucesivamente. Aquí tenemos entonces el lunes 30 de octubre del 2011 hasta el 6 de noviembre del 2011 y el 7 comienza la siguiente semana. Y así sucesivo a lo largo de toda la escala temporal, indicándome hasta la última semana. Si nos desplazamos con la barra inferior, podemos buscar la última semana en nuestro proyecto, que sería, si nos vemos hacia la derecha, fíjense que es la semana donde tenemos trabajo. La última semana es la semana del lunes 14 de mayo del 2012. Esta sería entonces la semana ya ajustada. Y con esto podemos hacer entonces nuestro instrumento para el control. ¿Okay? Posterior entonces graficación. De hecho, vamos a hacerlo una vez. Vamos a llevarnos entonces el trabajo previsto, que es lo que me interesa, que es lo que está en la línea base, tomando en cuenta que el trabajo ajustado puede tener variaciones. Entonces voy a llevarme el trabajo previsto. Ok, voy a llevarme el trabajo previsto según la línea base para comparar cómo estoy en este caso con respecto a lo planeado. Lo copio y me voy a ir a Excel entre todos los valores que nos vamos a llevar a Excel para generar el dashboard que permita ver cómo es la evolución del avance de nuestro proyecto. Si tenemos variaciones de costos, de trabajo, de fechas y de duraciones, es la idea entonces de poder llevar Excel para presentar los informes. Primero, un programa que sea mucho más fácil de que las personas puedan tenerlo todo instalado en su computadora y puedan abrirlo y al mismo tiempo que podamos de forma amigable construir todas las gráficas personalizadas que requeramos. Entonces acá entonces estamos con creando nuestra hoja de cálculo. Aquí está nuestro archivo de Excel. Okay, tenemos entonces nuestro archivo de Excel y acá en Excel entonces va a abrir un libro nuevo para crear entonces nuestra escala temporal. Y entonces voy a colocar acá los valores que yo capturé, los valores que capturé en Excel. Vamos a colocar aquí entonces los valores que se capturaron desde Excel y ir creando entonces la matriz. Voy a ver un momento de proyecto nuevamente para capturarlos otra vez. Control C para la primera línea que es el proyecto y ahora sí me voy a Excel y los pego. Ok, entonces acá vamos a tener el trabajo. Aquí tenemos el trabajo previsto semana a semana, siendo esta la semana 1, semana 01 y para efecto del eje, para identificar el eje de las X, esta sería la semana 202 y así sucesivamente, ¿ok? Como aquí no lo tenemos acumulado, estos valores que me va a representar van a ser
simplemente los valores que vamos a mostrar o ilustrar a través de una gráfica tipo histograma. Acá tenemos la semana, ¿ok? Y ahora, asimismo, vamos a ir creando, o sea, las variables que vamos a utilizar. Este sería el trabajo semanal, ¿ok? Este va a ser según la línea base. Y posteriormente vamos a colocar entonces real, que es lo que vamos informando el avance. De una vez voy a aprovechar para quitar esa H que hace que estos valores se conviertan en un texto. Voy a buscar en buscar y reemplazar. Voy a reemplazar todos estos valores y donde esté la H lo voy a dejar vacío y le digo reemplazar todo. Ella reemplazó entonces y acá tenemos entonces ya la hoja de cálculo. Tenemos la hoja de cálculo donde están todo el trabajo semanal planeado. Entonces, de hecho, puedo de una vez ir colocando el trabajo que va a ser, por ejemplo, el trabajo acumulado semanal y esto nos va a dar la curva S y esto nos va a dar el histograma de trabajo. Si este sería, por ejemplo, este sería el trabajo semanal, pero de la línea base, pero acumulado. Acumulado, ¿ok? Acumulado. Esto ya lo hemos hecho anteriormente también en otro ejemplo, pero estamos construyendo para ver la secuencia del avance. Estamos construyendo entonces la matriz para poder graficarla versus lo real. Entonces esto va a ser igual, esto va a ser igual a el trabajo de la primera semana y luego lo vamos acumulando. El trabajo de esta semana 2 más el trabajo de la semana anterior. Y esta fórmula la vamos a llevar hacia la derecha, ¿ok? Le llevamos hacia la derecha hasta la semana 31 y seleccionando todos estos valores vamos a poder tener una gráfica combinada de todo lo que está en la línea base. Si seleccionamos este grupo de celdas, observen entonces ahora que puedo crear mi gráfico combinado que combina la curva S del trabajo más el histograma. Ahora nos vamos a insertar, y en los gráficos vamos a buscar un gráfico combinado que lo tenemos acá, gráfico combinado, y voy a utilizar por ejemplo este segundo. Y vamos a ver entonces el resultado de nuestra gráfica, porque lo va a insertar. Y aquí tenemos entonces, fíjense, el trabajo, ¿ok? El trabajo de la línea base, tanto acumulado como el histograma de trabajo. Y aquí rápidamente podemos ver dónde tenemos más trabajo. Fíjense que es en la semana 9, 10, perdón, en la semana 11, 12 y 13. ¿Ok? Entonces vamos a colocar esta gráfica acá. Este sería todo lo que tiene que ver con la línea base. Y ahora después vamos a incorporarle también lo real para que podamos ver la comparación de lo real versus en lo planificado. Entonces aquí tenemos la curva S, pero del trabajo de la línea base. Fíjense que la leyenda de la serie me indica que la naranja es el trabajo semanal de la línea base acumulado y lo azul es el trabajo semanal de la línea base. ¿Ok? Ahora ya tenemos el instrumento para poder hacer el control, que va a ser nuestra hoja de cálculo, ¿ok? Que es la que vamos nosotros finalmente presentar en nuestros informes, ya sea combinándolo con Word o con otras herramientas, y que es mucho más fácil de manejar usando Project. Y aquí tenemos entonces nuestro trabajo combinado entre el trabajo semanal y el trabajo acumulado. Ahora nos vamos nuevamente a Project. Ya tenemos todo preparado, tenemos la escala temporal, ¿ok? Tenemos ya la vista entonces de la hoja de uso de tareas. Y ahora, de hecho, yo puedo guardar esta vista para guardar entonces que tenga, puedo guardarla como una vista personal, pero simplemente vamos a darlo acá. Y nosotros ahora vamos entonces a irnos nuevamente a la vista que tenemos para que veamos entonces las características del trabajo. Si nos vamos al diagrama de Gantt, nuevamente al control de ejecución que teníamos, que era el 1, ok, fíjense que acá también voy a cambiar la escala temporal. La escala temporal, como ya hemos comentado, va a ser de 3 niveles, donde el nivel superior va a ser los años, el nivel intermedio va a ser los meses y el nivel inferior va a ser la semana. Perdón, aquí va a ser la semana. Y esta semana la quiero ver entonces con un formato completo de fecha que incluya año, mes y día. ¿Ok? Y acá tenemos entonces el trabajo por semana. Fíjense que entonces tenemos el trabajo por semana. Este sería el trabajo correspondiente a la semana del lunes 17 de octubre hasta el domingo 30 de octubre. Luego tenemos la semana del lunes 31 de octubre y así sucesivamente.
Tomando en cuenta que previamente no tenemos ningún trabajo porque la fecha de comienzo está comprendida en ese lapso de tiempo, ya que es el 20 de octubre, que está comprendido entre el 17 y el 30. ¿Ok? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ver solamente los trabajos que están comprendidos en ese lapso de tiempo, que son los que en teoría yo voy a informar el avance, yo puedo crear filtros y decirle, por ejemplo, acá en vista que me cree un filtro. Nos vamos a filtro, le marcamos entonces más filtros y yo voy a buscar entre los filtros que están creados un filtro que sea entre rango de fecha. Acá lo tenemos, rango de fecha. Y ese rango de fecha fíjense, muestran las tareas que comiencen o finalicen después de él. Pero yo lo voy a hacer para comprender las tareas que están entre el lunes 17 y el domingo 30. Entonces, ese filtro yo lo voy a personalizar. Le voy a decir acá entonces que yo quiero más filtros. Ok, aquí tengo la ventana de filtro y el rango de fecha lo voy a personalizar. ¿Cómo? Nos vamos simplemente a marcar ese filtro y nos vamos a modificar. Y en modificar, le vamos a indicar entonces, aquí tenemos las condiciones, que el fin, por ejemplo, tiene que ser menor o igual, vamos a colocar aquí que sea menor o igual que la fecha de esa semana, que sería el domingo 30. Así que voy a colocar que va a ser el 30 de octubre del 2011 y el comienzo que sea mayor o igual, el comienzo que sea mayor o igual que la fecha de ese lunes, que es 17 de octubre, 17 de octubre del 2011. Hace guardar y luego lo aplico. Ya tenemos entonces, ahora le digo aplicar. ¿Ok? Y acá vemos entonces que me muestra las actividades que están comprendidas en ese rango de fecha. ¿Ok? Fíjense que por lo menos estas actividades comienzan en ese rango de fecha y es lo que me interesa, actividades que comiencen, ¿ok? En ese rango de fecha que será en este grupo. Y si solamente quiero ver las actividades que comiencen, no importándome cuándo terminen, ya que así puedo ver todas las actividades que comienzan en este rango de fecha, debo modificar el filtro. Nos vamos entonces acá, le decimos más filtro, y entonces en las actividades de rango de fecha lo modifico y le puedo decir que no me interesa el inicio. Así que voy a eliminar esta línea y le digo solamente las actividades que comiencen no importando cuando terminen, sino yo quiero saber todas aquellas que comiencen el 17 de octubre, que es la primera semana. Le digo guardar, ok, luego lo aplico nuevamente para verificar que no tenga actividades. Fíjense que si hago ese filtro, observen que tengo otras actividades que comienzan ese lunes, pero también me incluye las otras. Por lo tanto, el filtro, ¿ok? Debería modificarlo, así que le vamos a decir más filtro. Y entonces, en ese rango de fecha, voy a modificarlo y decirle, mira, que comiencen, que sean mayor o igual, pero observen que me está mostrando el resto de actividades. Así que yo puedo agregar, y esto es lo que hace precisamente con ese fin, que el comienzo sea y que la fecha de fin, vamos a colocarle aquí entonces, que el fin, ¿ok? Que la fecha de fin sea menor o igual, que sea menor o igual, ¿ok? Que sea menor o igual que precisamente que sea menor o igual a la fecha del domingo 30 de octubre del 2021. Entonces, fíjense que lo estaba haciendo precisamente para que viesen cómo podemos agregar o quitar condiciones de un filtro. Ahora lo aplico nuevamente y acá tenemos las actividades entonces que están comprendidas en este rango de fecha, que son estas actividades de acá. ¿Okay? Sería este grupo de actividades que están comprendidas en esa primera semana. ¿Ok? Y si queremos verificarlo, ¿ok? Si queremos verificarlo, vámonos a otra vista. Si nos vamos nuevamente quitando este filtro, vamos a quitar el filtro de acá y ahora le voy a decir sin filtro y nos vamos a ir entonces nuevamente en tareas a la vista de, vamos a la vista entonces de la hoja de uso de tareas y observen que acá tenemos la semana número 1, ¿ok?
Pero fíjense que hay un grupo de tareas también que comienzan en la semana 1. Por lo tanto, también por aquí puedo guiarme. Estas son todas las actividades que comienzan en esta semana, solamente que se ven muchas porque recuerden que tenemos dos variables. Si coloco solamente el trabajo previsto, ahora sí tenemos el grupo de actividades que comienzan esta semana, tomando en cuenta que muchas de ellas son tareas tipo resumen, ¿ok? Y las actividades realmente que comiencen esta semana va a ser esta y este grupo de actividades de acá. ¿Okay? Aquí tenemos entonces las semanas o las actividades que comienzan la semana 1. Y recuerden que como está mostrándome los recursos por recurso, si yo voy a contraer, fíjense que van a ser menos actividades. ¿Okay? Recuerden que estamos viendo también los recursos y ahora fíjense que es el mismo grupo de actividades que teníamos inicialmente en nuestra vista cuando teníamos el filtro, que sería este pequeño grupo de actividades de acá. ¿Ok? Entonces, sería conveniente hacer un filtro cada vez que queramos monitorear cuáles eran las actividades que estaban previstas en una semana específica. Pero si hay actividades que se retrasaron, recuerden que el filtro no puede ser con la fecha según la línea base, sino con la fecha actual. O sea, con el comienzo actual ajustado. Y entonces, teniendo ya la información, fíjense que tenemos varios casos. Supongamos que el caso número 1, que todas las actividades que estaban previstas ejecutarse en la primera semana se lograron ejecutar con el trabajo previsto, en la fecha prevista, con la duración prevista y los costos previstos. Una forma rápida de informar el avance es el siguiente. Yo sé que hay un grupo de actividades que estaban en la semana número 1, que va del 17 de octubre hasta el 23 de noviembre, de octubre, perdón. O sea que son esta semana que tenemos acá. Y para informar el avance en esta primera semana y que he registrado en la base de datos, simplemente nos vamos a ir a proyecto, actualizar proyecto en las herramientas de estado. Le decimos actualizar proyecto y acá le vamos a decir que actualice todo el trabajo completado hasta. Y acá colocamos entonces hasta cuándo quiero informar el avance, que sería hasta lo que hicimos hasta la semana 20, hasta el día 23 de octubre del 2011, que sería el fin de esta semana, ¿ok? Y le decimos a aceptar. Con eso que ha registrado el avance. Si ahora abrimos otra línea más, ya tenemos el trabajo previsto y abrimos ahora el trabajo real, observen que al nivel del proyecto teníamos en la primera semana 910,92 horas planeadas de trabajo. Ya a la fecha, en la primera semana, fíjense, se logró todo de acuerdo a lo planeado. O sea que lo real son 910,92 horas. ¿Okay? Y eso mismo también lo vamos a ver al nivel de todas las actividades, incluyendo los recursos. Fíjense que todo se logró de acuerdo al plan y eso fue lo que nosotros informamos. Y acá lo estamos viendo entonces reflejado en esta vista de uso de recursos. Y ahora lo que nos quedaría sería pasar lo de la primera semana, que son estas 910,92 horas, a Excel. Ya sea que cuando sean varias semanas lo podemos copiar, pero como es una sola semana, simplemente yo ahora voy a colocar dos variables más acá a controlar, que es el trabajo real, ¿ok? Y también vamos a tener el trabajo real acumulado. Acumulado. ¿Ok? Como solamente estamos informando el avance de la primera semana, serían 910,92 horas, ¿okay? De lo real de esta semana y acumulado llevo solamente 910,92 horas. ¿Ok? Cosa que yo ahora puedo, este gráfico, si queremos el histograma, por ejemplo, tenerlo ahora también con lo real, esta gráfica yo puedo modificarla, ¿ok? Y agregar las nuevas series de datos. Me voy a diseño y ahora le voy a indicar que quiero seleccionar más datos para la gráfica, ¿ok? Y voy a agregar ahora una variable que se va a llamar trabajo real, cuyos valores que tengo hasta ahora sería este, pero lo voy a plantear de una vez para que tenga la reserva para hasta la última semana. Esta sería una nueva serie de datos, aceptar, y tenemos ahora el trabajo real. Y voy a agregar otra, que va a ser el trabajo real acumulado.
Si no quiero escribir, puedo tomar la información de la celda que contiene la etiqueta y ahora los valores van a ser esta línea de acá. ¿Ok? Los valores entonces sería esta línea completa de acá, donde van a estar almacenándose los valores reales acumulados. ¿Ok? Aceptar, aceptar. Y ahora esta misma gráfica, fíjense que va a reflejar 4 elementos. Obviamente que como es la primera semana se superponen, ¿ok? Porque prácticamente que son los mismos valores, ¿ok? Y solamente se ven visibles los valores de por encima del trabajo semanal acumulado y el trabajo semanal. Pero tenemos entonces la reserva ahora para también ver en la gráfica el trabajo real y el trabajo real acumulado. Y recuerden que podemos hacer también gráficas adicionales. Este libro, para que llevemos entonces que ustedes puedan descargarlo de la página del curso, le voy a colocar archivo, guardar como, ¿ok? Y acá le voy a colocar entonces que este archivo que ustedes pueden descargar de la página del curso se va a llamar seguimiento. Seguimiento. Seguimiento del proyecto. Seguimiento del proyecto. Y guardar. Esos archivos que ustedes van a poder descargar también desde la página del curso. ¿Ok? Y acá tenemos entonces la matriz donde va a ir aumentando porque también de si hay modificaciones en las fechas de fin, vamos a tener también una línea que se refiere al forecast de nuestro proyecto. Pero por ahora, fíjense que tenemos entonces ya los valores iniciales de la primera semana sin ningún tipo de cambio. Bueno, amigos, entonces en la siguiente clase vamos a seguir avanzando, colocando variaciones y viendo cuál es el efecto que tiene en los indicadores de nuestro proyecto, tanto en Project como en Excel. Bueno, amigos, espero que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.